Hola, nosotras vamos a hablar sobre los ácidos carboxílicos, un poco sobre su nomenclatura y estructura, sus propiedades físicas, la reactividad química y la síntesis de los ácidos carboxílicos. Esta presentación fue hecha por Naomi Cruz, por Citlali Martínez y Jimena Valdés. Los ácidos carboxílicos están caracterizados por la presencia del grupo carboxilo. Es decir, el enlace que forma, bueno, el doble enlace que se forma entre el carbono y el oxígeno es un carbonilo, y el enlace que se forma entre el carbono y el alcohol es un hidroxilo, y también se le añade un grupo funcional distinto. Esa sería su fórmula general, y tiene una hibridación de sp2. En cuanto a su nomenclatura, la IUPAC nombra los ácidos con la terminación oico, reemplazando la terminación ano. Entonces, el ejemplo sería el ácido metanoico, o también conocido como el ácido fórmico. También está el ácido etanoico, que su nombre general sería el ácido acético. Eh, entonces, cambian la terminación ano por el oico. También los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos funcionales. Entonces, como el ácido carboxílico es prioritario frente a otros grupos sustituyentes, se iniciará la cadena más larga desde lo más cercano al ácido carboxílico. También está la posibilidad en que un ácido carboxílico no sea el grupo principal, entonces se ocupa el prefijo carboxi, como en el ejemplo de aquí abajo, que sería ácido 3-carboxihexanodioico, que tiene la terminación oico del ácido carboxílico y el prefijo antes mencionado. También otro punto a destacar son que las moléculas con dos grupos ácido tienen la terminación dioico, es decir, el di es por 2 y el oico es referente al grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Eh, Otro punto sería que cuando el grupo ácido está unido a un anillo, el ciclo se vuelve la cadena principal y tiene la terminación carboxílico. Propiedades físicas. Grupo funcional. Los ácidos carboxílicos tienen un grupo funcional llamado carboxilo. Este grupo hace que sean moléculas polares y que puedan formar puentes de hidrógeno tanto con el agua como entre ellos mismos. Un ejemplo es el ácido acético, que puede unirse en pares llamados dímeros. Esto provoca que su punto de ebullición sea más alto de lo esperado. Solubilidad. La solubilidad de los ácidos carboxílicos depende de su estructura. Los de cadena corta, como el fórmico, acético, propiónico y butírico, se disuelven completamente en agua. Sin embargo, cuando la cadena carbonada es más larga, la solubilidad disminuye. Por ejemplo, el ácido láurico es un sólido blando insoluble en agua. En el caso de los ácidos aromáticos, como el benzoico, también tienen menor solubilidad que los alifáticos, porque contienen más átomos de carbono. Además, los ácidos carboxílicos se disuelven bien en solventes menos polares como alcoholes, éteres y benceno. Puntos de ebullición y fusión. Los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición altos, gracias a los dobles puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el ácido acético hierve a 118 grados centígrados más que un alcohol parecido. El punto de fusión depende del número de carbonos. Los ácidos pequeños como el fórmico y el acético tienen valores más altos, mientras que en otros como el propiónico o el butírico son más bajos. A partir de 6 carbonos, los valores suben de forma irregular. Los aromáticos como el benzoico suelen ser sólidos cristalinos, con puntos de fusión más altos que los alifáticos. Olor. Los ácidos carboxílicos cambian mucho en sus propiedades según el número de carbonos. Los de cadena corta, como el fórmico y el acético, son bastante fuertes e irritantes. Otros, como el butírico, valérico y caproico, tienen olores muy desagradables. En cambio, los de cadena larga, como el láurico o el palmítico, casi no tienen olor porque son menos volátiles.
Sales de ácidos carboxílicos. Las sales de ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos, formadas por iones y con muy baja volatilidad. Un ejemplo es el acetato de sodio, que proviene del ácido acético. Estos compuestos tienen enlaces iónicos fuertes, que solo se rompen a altas temperaturas, entre 300 y 400 grados centígrados o en solventes muy polares. Además, se pueden formar cuando una base fuerte desprotona el ácido. Por ejemplo, el ácido acético con hidróxido de sodio produce acetato de sodio y agua. Obtención de ácidos carboxílicos. Hidrólisis de sus derivados. Es factible regenerar los ácidos carboxílicos a partir de cualquiera de sus derivados, empleando como vía principal el mecanismo de sustitución nucleofílica. Hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida empieza cuando un protón se une al oxígeno del grupo acilo. Esto vuelve al carbón más electrofilo, es decir, más susceptible a ser atacado. De esta manera, incluso un nucleófilo débil como el agua puede reaccionar. Es importante mencionar que este proceso es reversible. Hidrólisis básica. La hidrólisis básica ocurre por un mecanismo de sustitución nucleofílica. En este caso, el ion hidróxido, que es un nucleófilo muy fuerte, ataca al carbono carboxílico electrofilo. El resultado es la formación de un ion carboxilato, lo que hace que este proceso sea irreversible. Reactividad de sus derivados. Los halogenuros y anhídridos reaccionan de forma muy rápida y exotérmica. En el caso de los ésteres, la reacción en medio ácido o neutro es reversible, pero en medio básico es irreversible, porque se forma una sal sódica y un ion carboxilato, que se estabiliza por resonancia. Algo parecido ocurre con las amidas, que dan resultados similares. Saponificación. Caso especial. La hidrólisis de ésteres con sosa recibe el nombre de saponificación y es un proceso muy importante a nivel industrial. Los ésteres que más interesan aquí son los de glicerina con ácidos grasos de cadena larga, que conocemos como grasas o triglicéridos. Cuando estas sustancias se tratan con sosa concentrada, se producen dos cosas: glicerina y las sales sódicas de los ácidos grasos. Estas sales son los jabones, que tienen propiedades detergentes. La reactividad química del haluro de alcanoilo es derivado de un ácido carboxílico donde el grupo hidroxilo es reemplazado por un átomo de halógeno. En este caso se presenta una sustitución nucleofílica acrílica en la que el nucleófilo ataca al carbono carbonilo desplazando al cloro. Los anhídridos son reactivos versátiles debido a la electrofilia de su carbono carbonilo y reaccionan con nucleófilos en reacciones de sustitución nucleofílica. En este caso, el agua ataca uno de los carbonilos del anhídrido, liberando un ácido carboxílico. El tolueno reacciona con permanganato de potasio en medio acuoso caliente, donde el permanganato oxida el carbono bencílico a través de una secuencia de alcohol bencílico, aldehído bencílico y ácido benzoico. En la siguiente reacción, el alcohol primario se oxida a un aldehído mediante la formación de un éster de ácido crómico. El aldehído se hidrata a un hemdiol en medio acuoso y es oxidado por al ácido carboxílico. Bueno, una de las síntesis de ácidos carboxílicos es la oxidación de alquenos. Entre ellas está la epoxidación, también está la ruptura oxidativa de alquenos con oxidantes como el permanganato de potasio y también también se puede utilizar el ozono. La epoxidación ocupa de reactivos a los peroxiácidos. En cuanto a su reacción, ocupa lugar en un disolvente no acuoso, como lo sería el cloroformo, el éter, el dioxano, la acetona. Esto porque se provocaría la presencia de agua y haría una abertura en el epóxido. Bueno, en cuanto a su mecanismo de reacción, uno de los carbonos unidos al enlace pi utilizan los electrones de pi para agarrar el oxígeno terminal del peróxido. El oxígeno utiliza su par de electrones libres para atrapar al otro carbono unido al átomo pi.
lo que se consideraría como su estado de transición, lo que daría como producto a un epóxido y a un ácido carboxílico. Otra reacción serían los organometálicos con dióxido de carbono, que ocupan reactivos organometálicos y estos atacan el dióxido de carbono formando carboxilatos. Y los carboxilatos se van a protonar en una etapa posterior al tratamiento acuoso. El mecanismo de reacción inicia con la formación del organometálico a partir del aloalcano con un carbono menos que el ácido a preparar. Seguiría entonces el ataque del organometálico al dióxido de carbono, como se muestra en la imagen. Por último, sería la protonación del carboxilato. Esto también se le agregaría el agua para obtener al final el ácido carboxílico. Hidrólisis de nitrilos. Los nitrilos se transforman mediante hidrólisis en un proceso de 2 etapas. En la primera se generan amidas y en la segunda se obtiene una sal de amonio derivada de un ácido carboxílico. Ejemplo general. Cuando el etanotrilo se somete a hidrólisis, primero se forma etanamida y luego etanato de amonio. Sin embargo, esta reacción con agua sola no es muy eficiente. Para que funcione bien, es necesario calentar el nitrilo en presencia de un ácido o una base diluida. El producto final es básicamente el mismo, aunque sus características pueden cambiar según las condiciones usadas. Hidrólisis ácida. La hidrólisis ácida de nitrilos ocurre en medio ácido y con calor, convirtiendo los nitrilos en ácidos carboxílicos y sales de amonio. Este proceso es irreversible. El mecanismo tiene varias etapas. 1. Protonación del nitrilo, que activa al carbono para la reacción. 2. Ataque nucleofílico del agua sobre el carbono activado. 1. 3. Desprotonación del agua, liberando un protón. 4. Tautomería, que convierte a la amida intermedia en el ácido carboxílico final. Si trabajamos en condiciones suaves, debido a que los nitrilos son más reactivos que las amidas, podemos detener la reacción en la formación de la amida. Hidrólisis básica. La hidrólisis básica de nitrilo se realiza con sosa acuosa y calor, produciendo carboxilatos y amoníaco. El mecanismo ocurre en varios pasos. Ataca al carbono electrofilo del nitrilo. 2. El nitrógeno se protona con el agua del medio. Ataca al 3. Se produce tautomería. 4. Formando finalmente la amida, que luego se convierte en carboxilato de sodio y amoníaco. Al igual que en medio ácido, si controlamos la temperatura y la concentración de la base, podemos detener la reacción en la etapa de amida.